Gloria al Señor. Vamos a entonces a tomar el tiempo para meditar en la palabra del Señor. Vamos a continuar con Marcos 9:23. Verá que es el versículo de referencia. El Señor Jesús dialogaba con el padre de ese joven que estaba oprimido por el diablo, ¿verdad? Y Jesús lo desafía en el tema de la fe. Y hoy esta noche continuamos con la segunda parte del tema La fe en Dios mueve montañas. Amén. Y entonces vamos a estar recordando un poquito de lo que enseñamos en el domingo allá en la iglesia sobre este tema. Hablábamos de la desesperanza que hay en el mundo. El planteamiento del mundo es temporal. El planteamiento de Dios es eterno. Esa es la diferencia, la gran diferencia. Lo que el mundo nos plantea es efímero, dice. Esa expresión es algo que no tiene el valor total, ¿verdad? El mundo nos plantea algunas situaciones. Y el mismo Jesús, cuando hablaba del mundo, él decía que en el mundo tendríamos aflicción. Ustedes saben todas las cosas que han estado pasando. Este año de pandemia ha sido un año bien particular. Se ha tenido que vivir diferentes situaciones, ¿verdad? Y aún todavía hay situaciones que vamos a tener que arrastrar un poco, aunque las noticias del gobernador son un poco motivacionales, un poco. Sin embargo, eh, volviendo al tema que yo he estado enseñando desde el domingo ahora, decíamos el domingo que el mundo plantea situaciones que no tienen la respuesta que Dios tiene. Por eso la fe, el tema de la fe, yo quiero que le pongan ahí mute al teléfono porque si oye ruido, ahí disculpen. Voy a ponerle algo yo aquí también que a veces se me olvida. Ah, bueno, ya tengo. Disculpen, gloria al Señor. Muy bien. Entonces decía en Marcos 9:23, el Señor le dice al padre del joven, del niño, de ese jovencito que estaba siendo oprimido por el diablo. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, el domingo comencé yo enseñando que es importante que nosotros los cristianos, amados hermanos, depositemos nuestra confianza, o sea, nuestra fe en ese Dios eterno, en ese Dios cuyas promesas son diferentes a las promesas del mundo. Dice Jesús, decía Jesús cuando estaba en su ministerio, el que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que la pierda, decía, la ganará. Él estaba hablando de dimensiones diferentes. Y el domingo empecé a enseñarles de varios puntos que tienen que ver con la esperanza, con la fe, con la confianza que nosotros los cristianos debemos de tomar. Y por eso cuando Jesús les hablaba a sus discípulos y a la gente que le rodeaba, que lo oía, que les hablaba de la fe, él no hablaba de una fe gigante, él hablaba de una fe con poder. Y hablaba de esa fe que mueve las montañas. ¿Cómo te puedes imaginar tú que Dios te diga, ¿sabes qué? Si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza, movería los montes. ¿Quién se puede imaginar la dimensión que tiene la fe? Sin embargo, Dios está enseñándonos todos los días, hermanos, a creer en Él y a confiar, a depositar esa confianza, esa esperanza en que Él tiene control de nuestras vidas. Y no es fácil, hermanos. Por eso este padre, cuando su hijo era tomado por esos demonios que tenían y lo atemorizaban y lo hacían que reaccionara, dice que lo tiraban al fuego, al agua.
estaba siendo oprimido por huestes espirituales de maldad. Y los cristianos vamos a ser desafiados muchas veces en la cuestión de la fe, hermanos. Hemos tenido familias en la iglesia que están siendo desafiados por la enfermedad. Y por eso estos temas debemos de tomarlos y guardarlos en nuestro corazón y visualizar lo que Dios tiene para nosotros en relación a la fe, en relación a las finanzas, en relación a las relaciones familiares, qué sé yo, porque Dios se involucra en todas las cosas de nosotros, en la vida de nosotros. Él no está aislado, Él no nos puso en el mundo para que ahí viviéramos las circunstancias que fueran a ser, no, hermano. Dios tiene control de nuestras vidas, pero Él quiere que nosotros creamos que eso sucede y que haya una convicción en nuestros corazones de que realmente el Padre que gobierna nuestras vidas sí es una realidad. Y entonces el domingo pasado hablamos de 5 puntos. El primer punto era sobre pensar diferente y hablar diferente. Estaba enseñando que tengamos cuidado con lo que decimos, con lo que pensamos. Empecé a hablarles en el segundo punto de pensar en el éxito. En el tercer punto les dije a que apuntáramos alto, pero que pensáramos en grande. Los proyectos que Dios tiene y los pensamientos de Dios son maravillosos y grandes, hermano. Si tuviéramos idea de la grandeza de ese Dios todopoderoso, sería maravilloso, pero como nuestra naturaleza, lo natural de nuestro a veces no puede dimensionar, a no ser que se meta en ese mundo espiritual. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice la fe. Por eso empezamos a hablar de visualizar las cosas. Y les hablaba del ejemplo del pastor coreano que Dios le pidió que visualizara y que fuera específico en las cosas que pedía. Y el punto cuarto les hablé de mirar el éxito. Y allí es donde hablé de la visualización. Pero que también empezáramos a orar, y así fue el quinto punto, a orar dentro del éxito. Ver las cosas que no son, como que si ya las tuviéramos. En el mundo espiritual, cuando tú oras, Dios visualiza lo que te va a dar. Tú tienes que aprender a hacer lo mismo. Y hoy vamos a comenzar a hablar del punto 6. Vamos a ver el tiempo si nos alcanza. Y vamos a ir avanzando. El punto 6 que les voy a enseñar tiene que ver con el potencial del pensamiento y el lenguaje. Hay un nervio en el sistema nervioso central. Óigame, esto es interesante. Que se llama el nervio central del lenguaje. Y este nervio, fíjate hermano, qué interesante, tiene absoluto dominio sobre el resto de los nervios. Y los médicos lo afirman, hermano. Pero ya la palabra de Dios lo ha dicho desde siempre. Y la palabra de Dios nos da una explicación. Y lo hace con mayor autoridad. Santiago explica la importancia de la relación entre la lengua, este órgano que nos ayuda a hablar, y el nervio central, y la relación que éste tiene con los actos de una persona. Santiago 3, 1, 2. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y la traducción en lenguaje actual, que yo a veces la uso, mi referencia, la Biblia de referencia que usamos en Semilla de Vida es Reina Valera, pero a veces uso
la TLA nada más para comparar algunas palabras. Amén. Dice TLA, hermanos en Cristo, dice, no debemos de tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. El día que Dios pase la vara sobre mí, va a ser una vara más exigente que la que va a pasar para ti, hermano. Porque yo soy el que estoy enseñándoles y yo debo de tener cuidado con lo que les voy a enseñar. Y debo de tener cuidado con lo que voy a decir, porque algunas palabras, si no las sé decir bien, los puedo ofender. Y debo tener ese cuidado. Y a veces he fallado. Y a veces he dicho cosas que algunas personas se han sentido bien, no se han sentido bien. Y Dios me está hablando a mí en ese aspecto que debo de ser cuidadoso. Pero tú también tienes que saber esto. Dice, todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Hace la pregunta. Solo, fíjense, oigan esto, solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Vamos a hablar un poquitito de la lengua. Es un miembro muy pequeño, aunque algunos dicen que tenemos la lengua larga, ¿verdad? Es muy pequeño, pero a pesar de ello es capaz de frenar a todo el cuerpo. Oye bien, y lo vas a entender si tú pones cuidado. Si una persona, óyeme bien este ejemplo, dice, me siento débil, óyeme bien, todos los nervios de su sistema van a captar ese mensaje negativo y dirán entre sí, vamos a prepararnos para ser débiles. El nervio central nos manda que debemos sentirnos débiles. Y luego, el resultado de todo esto, físicamente hablando, será la falta de resistencia. Pero fíjense que la Biblia nos dice lo contrario. Diga el débil, fuerte soy, dice la Biblia. Dios siempre nos va a ayudar a corregir aquellas cosas que decimos mal. Si una persona dice, es cierto, soy inútil, creo que no podré hacer este trabajo. ¿Me estás oyendo? En ese acto de declaración con su boca, todos los nervios que reciben ese mensaje se preparan para hacer como dice la declaración. Si una persona dice, he envejecido demasiado, me siento cansado e incapaz para hacer algo a esta altura de mi vida, el nervio central no tardará en enviar ese mensaje al resto de los nervios y los mismos van a reaccionar diciendo, es cierto, hemos envejecido demasiado, estamos listos para morir, vamos a prepararnos para descomponernos. Estoy hablando de algunos ejemplos con cierta simbología, porque es importante que entendamos que Dios nos habla de que aprendamos nosotros a hablar, valga la redundancia, y que seamos cuidadosos con lo que vamos a pensar y con lo que vamos a decir, porque todo esto tiene que ver con la fe, hermano. Hay veces que acabamos de orar por alguien y esta persona empieza a declarar palabras que van a contrarrestar esa oración. Eso es cierto. Ay, Dios mío, a saber cuándo me voy a curar. No te vas a curar, ¿verdad? Porque ya declaraste. Y todo eso en el ambiente espiritual produce resultados, hermanos, y creámoslo. Por eso mi padre, cuando yo era un niño, me decía, hijo, ver, oír y callar. Mi padre era un hombre muy callado, muy tranquilo.
y por eso tuvo mucho éxito en la vida. Una cosa es clara, amados hermanos. Nosotros nunca debemos de perder el entusiasmo. Cuando perdemos el entusiasmo, van a salir de nuestras bocas palabras negativas, como un ejemplo: estoy perdido, ya no tiene sentido mi vida. Y los nervios reaccionarán con relación a este mensaje, actuarán de forma pasiva, lo que perjudicará nuestra salud severamente y no tardaremos en morir a una edad temprana. Cuidado cuando tú empiezas a decir: mi familia, muchos murieron jóvenes, a lo mejor me va a pasar lo mismo. Yo he oído gente así. Empiezan a comparar, empiezan a decir: no, como a mi papá le pasó, a mí me va a pasar. Como mi padre esté enfermo, así me va a pasar a mí. Palabras de maldición, perdónenme la expresión, pero es la realidad. Santiago el apóstol nos afirma que el que logra hacer obedecer la lengua, también logrará hacerlo con todo el cuerpo. Dejemos entonces de confesar que somos pobres. Sí, hermano, porque si no, toda la atmósfera se va a tornar negativa y la pobreza nos alcanzará. Y además puede suceder que nos sintamos cómodos dentro de la pobreza, y esto nos motivará a seguir pensando y deseando la pobreza. Ay, pobrecito, nosotros viera dónde hemos vivido toda la historia de nuestra vida. Siempre hemos sido pobres. Sí, hermano, lo que te estoy enseñando no es por burlarme o por decir palabras vanas, es que así a veces nos hemos expresado. Fíjense que la gente muchas veces dice: me muero de hambre, me muero de sed, me muero de esto, me muero de aquello, me muero de calor, me muero de hambre, de miedo, ¿verdad? Me estoy muriendo de miedo. ¿Sabes una cosa, amado hermano? Este tipo de expresiones es la causa principal de la miseria y la guerra continua en el mundo. Es tiempo de renunciar a las palabras negativas. Logremos pronunciar siempre palabras positivas. Hay un potencial en nosotros a través de nuestros pensamientos y de nuestro lenguaje. Entonces, nuestra motivación debe ser para ser renovados, hermanos. Debemos de querer ser renovados, y el Señor ahí en Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este mundo, sino que renovemos nuestra mente por medio de la palabra de Dios. Esto que te estoy enseñando te va a cambiar. Si tú me quieres hacer caso, estudia la palabra, toma en serio la palabra. Diviértete y gózate con la palabra, estudiándola. Si te niegas tú a cambiar tu vocabulario, nunca vas a experimentar la renovación. Ahora, todos queremos que nuestros hijos crezcan exitosos, triunfadores, que también ellos sean transformados, hermanos. Porque lo que oyen en casa que nosotros decimos, ellos lo repiten. Por eso, mi sugerencia en esta noche es: empecemos a enseñarles lenguaje positivo. ¿Y cómo vamos a aprender a adquirir ese lenguaje? En la Biblia, ya lo dije, en la palabra de Dios. Debemos permitir al Espíritu Santo obrar con libertad dentro de nuestra personalidad, pues Él nos va a enseñar las palabras más apropiadas. Y fíjense que ahí en Romanos 8, 26, 27, cuando habla de la oración
incluyendo las cuestiones de la oración, porque también la oración la debemos de enfocar bien. Dice que no sabemos cómo orar, dice, pero el Espíritu mismo, dice, gime con gemidos indecibles al Padre, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén, hermanos. Entonces, leamos y meditemos la Biblia. Allí desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo estoy estudiando la Biblia. Ya hoy estamos en el mes de marzo. Hoy me está tocando el libro de Números. Y cada día me recomienda la guía que llevo 2 capítulos del Antiguo Testamento y un capítulo o medio capítulo del Nuevo Testamento, porque ya saben ustedes que son 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Entonces ahí hay que ir acaparando y leyendo y estudiando. Y no te preguntes, ay, esto no lo entiendo. No, lee, medita, estudia, pídele al Espíritu Santo que te ayude. Todos los días, hermano. Dejemos que el lenguaje bíblico domine nuestra mente. Confesemos palabras de fe. Pronunciemos palabras de progreso, de creatividad, de productividad y de victoria. Así aprenderemos el secreto de Dios, la palabra de Él. Amén. Entonces, otro punto que quiero enseñarte hoy es sobre el poder de la fe, el poder de la confianza en Dios. Hebreos 11, 1 a 3 dice la Biblia ahí en Reina Valera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ello alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y en Génesis ustedes pueden estudiar la creación, y allí Dios habló, amén, y dijo, hágase. Y de lo que no existía, hermanos, comenzó a existir. Y dijo, háganse las lumbreras, las estrellas, háganse las, qué sé yo, empezó a crear todos los árboles, las semillas, todo lo que existe. Así lo hizo Dios. Dice la versión TLA, hablando de estos versículos que acabo de leer. Dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro, óyeme bien, de que uno va a recibir lo que espera. ¿Qué estás esperando tú esta noche? ¿Qué milagro estás queriendo que Dios haga? Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Y el domingo hablaba de la visualización. Comencemos a ver las cosas que queremos que Dios nos dé. Si estás orando por tu sanidad, comienza a verte sano. Comienza a declarar que eres sano. Dios dice, aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. ¿Cuántos creen esto? Amén. ¿Cuántos creemos que Él creó todas las cosas? Lo que ahora vemos, dice la palabra, fue hecho de cosas que no podían verse. Entonces, la fe, hermanos, es la certeza de lo que se espera. Ahora, ¿qué significa la palabra certeza? 2 significados traigo para ustedes ahora. Base y título de propiedad. Es decir, fe es la base de lo que yo deseo. Para construir un edificio es necesario contar con una base sólida, un cimiento que lo sostenga para que no se caiga el edificio. Es igual en nuestra vida, amados hermanos. La fe es fundamental para que podamos llevar a cabo nuestra vida cristiana. Amén, hermanos. También la fe se asemeja a un título de propiedad
¿Qué es un título de propiedad? Es un papel en el que dice que algo me pertenece, sea un carro, un terreno, una casa. Por lo tanto, la fe es estar convencido de que poseo aquello que es mío. Y por eso oro con un objetivo claro y concreto. Señor, yo sé por fe que tú ya me diste tal cosa. Amén. Y todo esto, hermanos, tiene que ver que aunque nuestros ojos no vean nada, ni nuestros oídos perciban palabra alguna, ni nuestras manos alcancen cosa alguna, y aunque nuestras sendas estén oscuras, si en nuestro corazón decimos ya está, el poder de la fe se activará y nos convertiremos en personas transformadas. Todo tiene que ver con esas dos palabritas, hermanos. F-E. O, como nosotros hemos estado enseñando, la esperanza. Cuando tú le crees a Dios, tú esperas y no te desesperas. Ahora, otro aspecto, otro punto de la fe, es la convicción de lo que no se ve, dice. Si la certeza de lo que se espera logra penetrar en lo más profundo de nuestro ser, contaremos con la convicción de que nuestros deseos ya han sido manifestados en la realidad y podemos estar confiados. Eso se llama alta autoconfianza. Confiar en Dios es esperar. Cuando el niño le pide un chocolate al papá cuando va para el trabajo, él se queda esperando. Y cuando viene el papá, lo primero que le dice, papá, dame el chocolate. Aleluya. Esos niños tienen más fe que nosotros, ¿verdad, hermanos? Gloria al Señor. La fe, hermanos, es el sentimiento de que nuestros deseos ya se han realizado en la realidad física. Y ese es el punto. Cuando Dios ve nuestra fe, nos bendice diciendo, y como creíste, te sea hecho. Nada es posible para aquel que tiene poder. Óyeme bien, hermano. Logras observar y visualizar algo que se encuentra fuera del mundo físico, no te detengas. Sigue manteniendo ese nivel de oración, ya que es el tiempo y la oportunidad de derribar cualquier argumento de lo imposible. Y por eso los profetas a veces nos hablan con el don de ciencia y dicen, y a veces nosotros dudamos de si aquella palabra es correcta. Pero en la medida que vamos profundizando en la creencia de un Dios que sí contesta nuestras oraciones, nosotros vamos a decir lo que le dijo Jesús al Padre: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Algo más, otro tercer punto de este numeral 7. La fe es el poder del Espíritu Santo. Fíjate bien, si ya tú tienes fe, es fundamental que desatemos el poder que hay en nosotros por medio de la confesión de la palabra. Y vamos a dar ejemplos. Si alguien está padeciendo de alguna enfermedad y cree que ha sido sanado en un momento de oración, él debe de comenzar a confesar de esta manera: he sido sanado completamente. Esta enfermedad es una mentira y una usurpación. Enfermedad, mentira y usurpación, te ordeno en el nombre de Jesús que te vayas fuera. Ahora, ¿en qué basamos esa confesión? Tenemos autoridad para confesar y proclamar esa palabra, porque Dios así nos dice, que por cuanto creemos se ha hecho la cuestión. Amén.
Dice la Biblia allí en Isaías 53:5, hablando de la sanidad. Dice la palabra, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Dice Marcos 11:24. Les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate en el mar, así sucedería. Solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. Amado hermano, Iglesia Semilla de Vida, trabajemos en esto. Dice la palabra, por la llaga de Jesús hemos sido sanados. Y estas semanas, estos meses hemos sido desafiados en ese tema. Y por alguna razón Dios quiere que hablemos de esto. No tenemos nada que ver con enfermedades, ¿amén, hermanos? Tenemos que empezar a declarar la sanidad. Si confesamos por fe, basándonos en las promesas de nuestro Señor, el Espíritu Santo va a desatar el poder de la sanidad divina. Pero si aún teniendo fe, confesamos palabras negativas, como decir, un ejemplo, no creo en la sanidad. Si ya hay una declaración que va a rechazar lo que Dios ya hizo, puede que sigas enfermo o sigamos enfermos. El poder de la sanidad, amados hermanos, por medio del Espíritu Santo, no se desatará y no ocurrirá si nosotros dudamos. Y allí es el problema. La incredulidad se puede presentar. En la confesión de la palabra está el secreto para desatar el milagro de Dios. La fe, otro aspecto que quiero enseñarte, debe coincidir con el lenguaje. Qué felicidad, qué gozo cuando estamos en el culto oyendo al predicador, nos sentimos capaces de mover montañas. Pero al salir nos dejamos inundar de pensamientos negativos, perdemos la energía creativa y puede empezar a surgir la duda. Pero amado hermano, si queremos crecer espiritualmente sin limitaciones, no dudemos de que Dios es capaz de hacer cambios en nuestras vidas, cambios en nuestra familia, en nuestros hijos, cambios en nuestro estilo de vida, en nuestras finanzas, porque ese milagro está por venir. Entonces, desatemos el poder de la fe que hay en nosotros. Hagámoslo por medio de la oración y la confesión de la palabra. Y entonces tu destino y lo que te rodea cambiará. Y quiero, para ir finalizando, que vayamos allí a Deuteronomio 28. Hay unas declaraciones de la palabra poderosas. No voy a poder hacer todas las declaraciones porque el tiempo va avanzando. Pero tú después en casa puedes ir a ese capítulo 28. Y voy a empezar a leer. Y conforme el Espíritu me está guiando, tú vea tomando la palabra que vamos declarando. Aquí está hablando de las bendiciones y de las maldiciones. Cuando nosotros hablamos negativamente, hablamos maldiciones, hablamos mal. Maldición quiere decir hablar mal. Cuando nosotros hablamos bendiciones, eso tiene un efecto en nuestra vida. Dice la palabra, acontecerá. Óigame bien esta palabra. Acontecerá quiere decir sucederá.
que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y oigan esto, amados hermanos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y comienza allí a decir, bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Y va avanzando, hermano. No quiero tomar mucho tiempo porque hay otras cositas que quiero enseñarte. Pero después de estos 14 versículos, porque sigue allí, dice más adelante, déjame ver, gloria al Señor, dice acá está, hablando de las bendiciones, porque son muchas, son 14 versículos, pero fíjense que en el versículo 15 empieza a hablar de las maldiciones. Y son como 30 versículos solo de maldición. Amén. Porque el mundo, el enemigo nos va a ofrecer muchas cosas, pero son malas. Pero Dios lo que nos ofrece cuando nosotros estamos en la onda de Dios, en la palabra de Dios, enfocados no en las promesas pasajeras, porque lo que de Dios habla en la fe está hablando de la eternidad, hermanos. Y nosotros los cristianos vivimos por fe y no por lo que vemos. Y muchas de las situaciones nuestras Dios nos va a confrontar para que empecemos a mirar con los ojos de la fe y a creer lo que Él tiene para nosotros. Y no estarás debajo, dice, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, ahí hablando en los últimos versículos, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas y no te apartes de todas las palabras que yo te mando hoy. Por eso la palabra de Dios es importante. Aferrémonos a las promesas y confesémoslas todos los días. Empieza a declarar tu sanidad. Soy sano en el nombre de Jesús. Mi esposo, mi hijo, mi familiar es sano en el nombre de Jesús. No acepto esa enfermedad. No acepto ese diagnóstico. Yo les contaba que cuando estuve en el hospital por 10 días, un médico me llegó a decir que era cáncer de los huesos. Y de enfrente de todas las enfermeras yo le dije, ¿sabe qué, doctor? No acepto su diagnóstico. No me declaro enfermo, rechazo todo diagnóstico negativo en el nombre de Jesús. Aferrémonos a las promesas, demostremos la fe. Y voy terminando con esto. Un alpinista perdió el equilibrio y se comenzó a caer allá en aquel cerro alto allá arriba. Y se tomó de una rama, hermanos. Tenía miedo y comenzó a gritar. ¡Hay alguien ahí! ¡Socorro! ¡Auxilio! De repente oyó una voz que le decía, estoy aquí, soy Dios. Y él contestó, ¡oh Dios! ¡Qué alegría oírte! ¡Sálvame, por favor! Sí, le dijo, yo te voy a salvar. Pero antes necesito hacerte una pregunta. Le preguntó Dios, ¿de verdad me crees? Le contestó el alpinista, por supuesto que sí. Soy cristiano, voy a la iglesia los domingos, hasta soy líder en una casa de oración. Y le dijo Dios, muy bien, entonces suéltate de esa rama ahora mismo. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Le contestó el alpinista. Si en verdad me crees, quiero que te sueltes de esa rama.
El alpinista se quedó callado, pero después de un tiempo gritó de nuevo: ¿acaso hay otra persona que me ayude por allí? Hermano, hay que soltar algunas cosas que nos están obstruyendo en nuestra fe. ¿Qué cosas pueden ser? A lo mejor tú lo sabes, pero el Espíritu Santo sabe mejor que tú. Nuestra vida cristiana tiene que ser revisada. Tenemos que revisar nuestra relación con Dios. Hay que revisar la comunión que tenemos con Dios, si realmente le creemos. Por eso Jesús le dijo al Padre: si puedes creer. Amén. Si podemos creer, vamos a recibir las maravillas, los milagros de nuestro Dios. Empecemos a practicar la fe. Comencemos a estudiar la palabra. Eso es tener fe. Ir a donde Dios nos va a hablar. ¿Acaso estás tú como el alpinista pidiendo ayuda a Dios? Y cuando Él te habla y te dice que te sueltes, ¿te vas a soltar? ¿Le vas a creer a Dios? Vamos a orar. Padre, gracias en esta noche por tu palabra. Que esta palabra tuya haya caído en lo más profundo de la mente y el corazón de mis hermanos, los que me ven allí en Facebook, Señor, igual. Dios esta noche nos desafía a la fe. Dios esta noche nos desafía a creer, pero a hablar bien, a pensar bien. Gracias, Señor, por esta palabra. Que esta palabra haga la obra que tiene que hacer. Que sea como dice Isaías 55, que caiga y que cumpla lo que tiene que hacer para lo que ya estaba determinada. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Me voy a desconectar de